París siempre nos había llamado como un sueño lejano, una promesa de emociones y libertad. Después de años de planes que parecían nunca concretarse, finalmente estábamos ahí. Era nuestro viaje de la vida, el que habíamos soñado durante interminables charlas nocturnas, mientras imaginábamos lugares exóticos y aventuras que nos harían sentir vivos. Éramos 5 amigos inseparables, unidos por la rutina de la vida y, esta vez, por el deseo de romperla. La primera noche fue una euforia sin control. Nos aventuramos de bar en bar, cada rincón más decadente y encantador que el anterior. Entre risas y copas, París nos mostró su rostro oscuro, lleno de secretos ocultos en callejones sombríos y en miradas de extraños. Era como si cada sombra en la ciudad escondiera un enigma. En uno de esos bares, casi al amanecer, apareció él. Era un hombre que parecía salido de un cuento gótico, alto, delgado y con una mirada oscura que nos seguía sin cesar. Aunque la música estaba alta y la gente hablaba en todas direcciones, él parecía estar rodeado de un silencio que lo aislaba de la multitud. No había dicho una palabra, pero cuando nos vio, se acercó con una sonrisa retorcida, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Habéis oído hablar de la fiesta en las catacumbas?, preguntó con un tono de voz suave, como si hablara de algo prohibido. Al principio, todos nos miramos con incredulidad. ¿Una fiesta en las catacumbas? No teníamos idea de que eso siquiera fuera posible. Yo había escuchado historias sobre las catacumbas, un laberinto oscuro y antiguo que atravesaba el subsuelo de París, lleno de huesos y leyendas. Pero aquello era diferente. La propuesta de este extraño desconocido sonaba tentadora, casi irreal. Una parte de mí se negaba a aceptar que realmente fuera seguro, pero mis amigos estaban emocionados. La ciudad nos embriagaba con su misterio y la curiosidad venció nuestras dudas. Hay algo en esas fiestas que no podréis encontrar en ningún otro sitio, añadió el hombre, casi como un susurro, mirándonos fijamente a cada uno de nosotros. Su rostro era inexpresivo, y por un segundo sus ojos parecieron perder el brillo, como si algo oscuro lo hablara a través de él. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y me pregunté si realmente debíamos hacerle caso a alguien tan extraño. Pero mis amigos ya estaban decididos. Querían ir, y yo no quería parecer el único cobarde. Cuando la noche siguiente cayó sobre París, nos encontramos con el hombre en un callejón oscuro cerca del barrio latino. Nos dijo que lo llamáramos Luke, pero dudaba que ese fuera su verdadero nombre. Llevaba una mochila pequeña y, al verla, no pude evitar preguntarme qué podía contener para una fiesta. Mientras nos adentrábamos en los callejones, un silencio incómodo nos envolvía. Luke iba delante y la calle parecía desierta, casi como si él mismo hubiera orquestado aquel escenario. Cada esquina que doblábamos nos hacía sentir más lejos de la realidad y más cerca de algo que no podíamos comprender. Finalmente, llegamos a una puerta de hierro medio oxidada, casi oculta tras una hilera de árboles torcidos que parecían negarse a crecer allí. Luke se detuvo y nos miró con una sonrisa casi burlona. «Aquí es», dijo, como si aquel portal nos llevara a otro mundo. Empujó la puerta
y en el interior solo había oscuridad. Descendimos por una escalera estrecha y empinada, y en cada paso sentía como el aire se volvía más pesado y frío. El silencio se hacía cada vez más opresivo, roto solo por el eco de nuestros propios pasos. Nadie hablaba, pero podía ver en los rostros de mis amigos que también sentían la inquietud creciente que yo sentía. Era como si algo invisible nos observara desde las sombras. De repente, el pasillo se abrió y se convirtió en un espacio más amplio, pero aún en penumbra. Había algunas luces tenues, parpadeantes, que apenas iluminaban las paredes. Allí estaban los primeros restos, montones de huesos dispuestos meticulosamente, cráneos apilados uno sobre otro, formando una estructura macabra que parecía infinita. La visión me dio un vuelco en el estómago. En algún rincón de mi mente, una voz me decía que aquello no era un lugar para fiestas, sino un cementerio que habíamos invadido sin permiso. Sin embargo, al avanzar, la música comenzó a sonar. Era un ritmo grave y pulsante que resonaba en las paredes, como si las mismas catacumbas estuvieran vivas y palpitando. No era el tipo de música que escucharías en un club, era una mezcla de sonidos metálicos, voces distorsionadas y un pulso oscuro que me erizaba la piel. En el centro de la sala había unas pocas personas, moviéndose al compás de aquella música extraña, con movimientos lentos, casi rituales. Observé a mis amigos, estaban fascinados, como hipnotizados por la atmósfera. Me esforcé por relajarme y no pensar en la oscuridad que nos rodeaba, pero cada vez que miraba a mi alrededor, sentía que las sombras se movían de forma extraña, como si hubiera algo o alguien acechando en ellas. La música parecía oscurecerse cada vez más, y los rostros de las personas en la fiesta parecían inexpresivos, como si fueran máscaras sin emociones. Me acerqué a un hombre que estaba parado cerca de la entrada, queriendo preguntarle algo sobre la fiesta, pero cuando me miró, sentí un escalofrío. Sus ojos no tenían brillo alguno, eran negros, vacíos. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus movimientos eran mecánicos, sin vida. ¿Estás bien?, pregunté en un tono bajo, pero el hombre simplemente me miró y se alejó sin decir nada, desapareciendo en las sombras. Un miedo inexplicable comenzó a crecer dentro de mí. Intenté decirme que solo estaba imaginando cosas, que era el ambiente oscuro y sofocante el que me estaba afectando, pero la incomodidad se volvió insoportable. Busqué a mis amigos entre la pequeña multitud, queriendo sugerir que nos fuéramos, pero al volverme, vi que uno de ellos había desaparecido. Me acerqué a los otros dos, intentando parecer calmado. ¿Han visto a Mark?, pregunté, tratando de ocultar la preocupación en mi voz. Mis amigos negaron con la cabeza. Estaba aquí hace un segundo, dijo uno de ellos, mirando alrededor como si esperara que Mark reapareciera de la nada. Pero no estaba. La oscuridad nos envolvía, y aunque la música seguía, sentí que algo en el ambiente había cambiado. Cada rincón parecía esconder una amenaza invisible, y la opresiva sensación de que algo nos acechaba se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La gente a nuestro alrededor seguía bailando, pero sus movimientos eran erráticos, casi como si estuvieran en trance.
Me pregunté si alguien más se había dado cuenta de la desaparición de Mark, pero cuando observé los rostros de los otros asistentes, solo encontré expresiones vacías, ojos perdidos y movimientos rígidos. Sentí como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no había salida. Y en ese momento, comprendí que la verdadera fiesta estaba comenzando. La atmósfera cambió y el aire se volvió más espeso, cargado de un olor extraño, a tierra húmeda y algo metálico. Era como si las catacumbas estuvieran cerrándose a nuestro alrededor y la única salida fuera enfrentar el oscuro misterio que habitaba en sus entrañas. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en las catacumbas se volvió más sofocante, como si aquel lugar, con su laberinto de túneles oscuros y paredes de huesos, estuviera cobrando vida. Los extraños asistentes continuaban bailando, pero ya no lo hacían al ritmo de la música. Parecían moverse por voluntad propia, como si estuvieran poseídos por algo más oscuro y profundo, ajenos a cualquier realidad, ajenos incluso a nosotros. Miré a mis amigos, y vi en sus ojos el mismo miedo que empezaba a apoderarse de mí. Uno de ellos, Danny, propuso buscar a Mark y salir de allí lo antes posible. Pero en ese mismo instante, Luke reapareció. Se acercó a nosotros con una sonrisa inquietante y sus ojos parecían relucir con una especie de brillo antinatural. No os preocupéis por él, seguro que ha encontrado algo interesante en el laberinto, dijo con una voz calmada, como si el hecho de que uno de nuestros amigos hubiera desaparecido fuera completamente normal. Intenté mantener la calma. Algo me decía que no era buena idea confrontarlo, pero la preocupación por Mark era más fuerte. Queremos salir, dije, intentando sonar firme. Esto no es lo que esperábamos, Luke. Su sonrisa se ensanchó, y aunque su rostro permanecía en sombras, pude ver una especie de burla en sus ojos. Salir, repitió, casi riéndose. Creí que queríais vivir una aventura. Esto es lo que habéis venido a buscar, ¿no? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No pude evitar recordar cómo nos había convencido, cómo sus palabras habían jugado con nuestra curiosidad, llevándonos justo donde él quería. Pero la opción de quedarnos no era una posibilidad. Danny y yo nos miramos y, sin decir una palabra más, empezamos a alejarnos, dejando a Luke atrás. La música seguía sonando, pero ya no tenía nada de alegre o animada, era un ruido constante, profundo y perturbador que se filtraba en nuestros oídos como un susurro demoníaco. Los otros asistentes parecían no notar nuestra partida, o simplemente no les importaba. Mientras cruzábamos el salón, sentí como si sus miradas vacías nos siguieran, observándonos con algo que no podía definir. Fue entonces cuando me percaté de algo extraño en el ambiente. El olor a tierra se había intensificado, y junto a él había un rastro metálico, como el olor de la sangre vieja. Nos adentramos en los túneles que conducían de regreso a la entrada, intentando recordar el camino que habíamos tomado al llegar. Pero cuanto más avanzábamos, más confusos se volvían los pasadizos. Nos dimos cuenta de que no era el mismo trayecto. En algún punto, las paredes habían cambiado de dirección y las bifurcaciones parecían multiplicarse. Esto no estaba aquí antes, susurró Danny,
su voz apenas un hilo tembloroso. Giramos en otro recodo y nos topamos con una pila de cráneos dispuestos de manera simétrica, cada uno colocado sobre el otro como si formaran un monumento macabro. Sus cuencas vacías parecían mirarnos directamente y en la penumbra creí ver sombras moverse entre ellos como si algo se escondiera dentro. Intentamos avanzar, pero cada vez que tomábamos un pasillo, terminábamos en un callejón sin salida o en una sala circular idéntica a la anterior. El aire se volvió más pesado y cada vez que respiraba sentía el olor a huesos antiguos y tierra mojada colándose en mi garganta. En mi mente, la imagen de Mark perdido en algún rincón de aquel lugar me obsesionaba. ¿Y si jamás lo encontrábamos? ¿Y si él también había intentado salir y estaba atrapado en este mismo laberinto, buscándonos en algún rincón oscuro y solitario? Al pasar por otro túnel, escuchamos lo que parecían pasos detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos se hicieron más fuertes, acompañados por un susurro suave, casi imperceptible, que parecía pronunciar nuestros nombres. La piel se me erizó al escucharlo, y Dani se aferró a mi brazo, susurrando que esto era una locura, que debíamos salir de allí como fuera. Justo cuando nos íbamos a mover, la linterna de Dani empezó a parpadear. La luz se apagó, sumiéndonos en una oscuridad total. Por un segundo, escuché solo el sonido de mi propia respiración y el latido frenético de mi corazón. Me esforcé por encender la linterna de mi teléfono, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Finalmente, conseguí iluminar nuestro entorno y el rayo de luz reveló algo que hizo que el terror me recorriera de pies a cabeza. Al fondo del pasillo, entre las sombras, una figura alta y oscura nos observaba en silencio. No se movía, pero su presencia era tan opresiva que sentí que el aire se me escapaba del pecho. Intenté distinguir su rostro, pero estaba oculto en la penumbra, como si la oscuridad misma lo cubriera. Los pasos cesaron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, pero nadie respondió. La figura dio un paso adelante, y pude ver un destello en sus ojos, un brillo inhumano que reflejaba mi linterna. Me congelé, incapaz de moverme. Dani, a mi lado, apenas podía contener el pánico. En ese momento, la figura desapareció. No se desvaneció ni se desvaneció en sombras, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. La sensación de irrealidad era tan fuerte que me hizo dudar de mi propia cordura. Pero Dani también lo había visto. Él estaba allí, observándonos, como un cazador que mide a su presa antes de atacar. Tenemos que seguir, dije, tratando de sonar valiente. Pero sabía que mis palabras eran vacías. A partir de ese punto, nuestros pasos se volvieron erráticos. Cada pocos minutos, oíamos los susurros o veíamos sombras moviéndose en la periferia de nuestra visión. Parecía que algo nos seguía, y cada vez que intentábamos avanzar, el camino se torcía de nuevo, conduciéndonos a otra sala idéntica a la anterior o a túneles sin salida. En algún momento, pasamos frente a una pared en la que estaban grabadas inscripciones en latín antiguo.
Sus palabras eran ilegibles, pero al pasar los dedos sobre ellas, sentí un frío intenso, como si aquellas palabras malditas estuvieran absorbiendo la poca energía que nos quedaba. Después de un rato, comenzamos a escuchar algo más, el sonido de la música, nuevamente. Pero esta vez era diferente. Ya no era la música electrónica que habíamos oído en la fiesta, sino un canto bajo, gutural, que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Era un sonido hipnótico, pero también aterrador, como si las mismas paredes estuvieran cantando. La música nos llevó a una sala donde encontramos a varias de las personas que habíamos visto en la fiesta, pero ahora estaban inmóviles, de pie en círculo, como si fueran estatuas. Sus rostros seguían siendo inexpresivos, sus cuerpos rígidos, y sus ojos estaban fijos en un punto en el centro de la sala, donde había algo que no alcanzábamos a ver desde la entrada. Sentí una extraña atracción hacia ellos, como si algo en esa sala me llamara, me arrastrara hacia el centro. Dani me tiró del brazo, recordándome que debíamos buscar la salida. Pero antes de salir de la sala, vi algo que me paralizó. Entre aquellos cuerpos inmóviles, uno de ellos era Mark. Estaba allí, con los ojos completamente vacíos, el rostro inexpresivo, como si hubiera perdido toda voluntad. Me volví hacia Dani, tratando de mantener la calma, pero su expresión reflejaba el mismo horror que yo sentía. Sabía que en ese momento, nuestra única esperanza era encontrar una salida y huir, dejando atrás a Mark, dejando atrás cualquier intento de entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que ya no era posible escapar. La visión de Mark, nuestro amigo convertido en una figura sin alma entre los asistentes estáticos, nos dejó helados. Su rostro parecía una máscara vacía, sin rastro de reconocimiento. Dani y yo nos quedamos inmóviles en el umbral de la sala, incapaces de reaccionar mientras un miedo indescriptible se apoderaba de nosotros. Sabíamos que, de alguna manera, él ya no era el mismo. Aquello que estaba frente a nosotros era solo una sombra de Mark, atrapado en una especie de trance oscuro del que parecía no haber regreso. Dani me sacudió del brazo y me susurró, casi en un jadeo, «Vámonos ya». Su voz temblaba, y no podía culparlo, yo también sentía que las piernas se me doblaban. Sin dudarlo, dimos media vuelta y abandonamos la sala con la vista fija en el pasillo que teníamos delante, esperando que aquello nos llevara lejos de ese lugar de pesadilla. Sin embargo, las catacumbas parecían empeñadas en no dejarnos ir. Cada pasillo se convertía en otro corredor idéntico, cada recodo en una nueva esquina de paredes apiladas de huesos. El silencio que nos rodeaba era aterrador, solo interrumpido por nuestros jadeos y los pasos que resonaban en el eco infinito de las catacumbas. Una especie de claustrofobia empezó a oprimirme, como si los túneles se cerraran cada vez más a nuestro alrededor, haciéndonos sentir insignificantes, atrapados bajo toneladas de tierra y osamentas. Cada paso nos llevaba más hondo en el laberinto, y la salida parecía más imposible de alcanzar con cada segundo. «Esto no puede estar pasando», dijo Dani, sin aliento, mirando alrededor como si esperara que, de repente, el laberinto fuera a resolverse solo. Me obligué a respirar profundamente,
aunque sentía que el aire estaba cada vez más pesado. Era como si cada bocanada fuera absorbida por las paredes mismas, que parecían llenas de energía sombría, una vida extraña que no debía pertenecer a ningún lugar del mundo. Sin querer, mi linterna barrió una pared cubierta de cráneos, y vi en ellos algo aún más perturbador. Parecían estar mirándonos, sus cuencas vacías nos seguían en nuestro frenético andar, como si las mismas catacumbas nos juzgaran por nuestra presencia allí. De repente, un sonido sordo nos hizo detenernos. Era un eco distante, pero se aproximaba rápidamente, como un latido inhumano. Un estruendo seco y hueco que reverberaba por los túneles. Dani y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar, entendimos que debíamos movernos antes de averiguar qué lo producía. Corrimos por un túnel tras otro, girando sin rumbo, esperando encontrar algún indicio de que íbamos en la dirección correcta. Pero la estructura de los pasillos se había vuelto imposible de descifrar. A cada esquina que doblábamos, la claustrofobia aumentaba. Los muros parecían estrecharse, y mi pecho se apretaba como si todo el peso del lugar estuviera sobre mí. Sentía los huesos en las paredes rozando mis hombros, la humedad helada penetrando en mis ropas. Finalmente, nos detuvimos en una encrucijada donde 3 túneles idénticos se abrían ante nosotros. Dani apuntó la linterna en todas direcciones, pero ninguno de los pasillos ofrecía una pista sobre dónde estábamos o hacia dónde ir. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando escuché un susurro. ¡Ayuda! La palabra apenas era audible, pero sonaba cercana y reconocí la voz. Dani también la escuchó. Nos miramos, asustados, pero ambos sabíamos a quién pertenecía. Era Mark. Nos giramos hacia el túnel a la izquierda, desde donde había venido el sonido, y sin siquiera pensarlo 2 veces, nos adentramos en la oscuridad, dejando que la voz de Mark nos guiara. El túnel se hacía cada vez más estrecho y sinuoso, obligándonos a caminar pegados a las paredes de huesos que parecían más fríos y húmedos que antes. En cada paso, escuchaba la voz de Mark pidiéndonos ayuda, su tono cada vez más débil, como si estuviera desapareciendo. «Mark», grité, pero mi voz sonó hueca, absorbida por la profundidad de la caverna. El túnel nos llevó a una sala circular. Era un espacio pequeño y extraño, iluminado apenas por nuestra linterna. En el centro de la sala, vimos una figura encogida en el suelo. Dani se acercó primero, pero al enfocar el rostro de la persona, ambos contuvimos el aliento. No era Mark. El rostro que se alzaba para mirarnos era el de un desconocido, alguien mucho mayor, con los ojos desorbitados, la piel amarillenta y los labios resecos. Parecía un hombre que había estado allí por años, atrapado en la oscuridad. Nos miraba con una mezcla de desesperación y terror, y cuando su boca se abrió para hablar, su voz fue apenas un murmullo agónico. «Salid de aquí, no hay escapatoria», dijo, y sus palabras me helaron la sangre. Dani retrocedió, visiblemente afectado. El hombre extendió una mano temblorosa hacia nosotros, como si quisiera advertirnos de algo más, pero en ese momento, un estruendo resonó detrás de nosotros.
Era como si algo hubiera golpeado las paredes de la sala y el eco retumbante hacía que el suelo vibrara bajo nuestros pies. Nos giramos rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no había nada, solo el pasillo vacío. Cuando nos volvimos de nuevo, el hombre había desaparecido. La sala estaba vacía, y solo quedaban nuestras respiraciones temblorosas y la sombra de la locura en los rincones de aquel espacio cerrado. No podía comprender qué había ocurrido, pero algo en mi interior me decía que habíamos cruzado un límite invisible, que el tiempo y el espacio ya no funcionaban como debían en aquel lugar. Sin perder más tiempo, salimos de la sala y corrimos de regreso al pasillo. Intenté mantener la calma, pero la claustrofobia era cada vez más fuerte. Los pasillos parecían estrecharse y el aire estaba tan denso que sentía como si respirara polvo y cenizas. Danny iba un par de pasos por delante, sus ojos fijos en el camino, pero podía ver el miedo en cada uno de sus movimientos. Sabíamos que algo nos perseguía, aunque no pudiéramos verlo. De repente, un nuevo sonido nos detuvo. Eran pasos, suaves y lentos, que resonaban detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta rápidamente, y en la penumbra, vimos una figura acercándose. Era una silueta alta, cubierta de sombras, con una calma inquietante en su andar. Al enfocar la linterna en su rostro, sentí como el terror se apoderaba de mí. Era Mark. Pero su expresión era diferente, completamente vacía. Sus ojos eran pozos oscuros y su piel tenía un tono grisáceo, inhumano. Caminaba hacia nosotros con pasos rígidos, como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Mark, susurré, pero no hubo respuesta. Danny me tomó del brazo y tiró de mí. Sabía que aquello que estaba frente a nosotros no era realmente nuestro amigo. Aquella cosa avanzaba lentamente, y cuanto más lo miraba, más sentía que lo que estaba frente a nosotros era una especie de máscara, un reflejo oscuro y sin vida. Supe entonces que no podíamos quedarnos. Corrimos en dirección contraria, sin mirar atrás, mientras los pasos de la figura nos seguían, cada vez más cerca, cada vez más insistentes. Finalmente, llegamos a otro cruce de pasillos. Giramos sin pensarlo, esperando que alguno nos llevara a la salida. La fatiga empezaba a apoderarse de nosotros, y el pánico en mi mente hacía que todo pareciera aún más distorsionado. Cada giro nos llevaba a un túnel idéntico al anterior, y la claustrofobia era tan intensa que sentía que el suelo se hundía bajo mis pies. Podía ver los huesos en las paredes, como si se acercaran, como si estuvieran vivos, empujándose unos contra otros para alcanzarnos. Finalmente, llegamos a una bifurcación donde encontramos una puerta de hierro. La empujamos con fuerza, esperando que nos llevara a la superficie, pero cuando entramos, nos dimos cuenta de que solo era otra sala vacía, rodeada de paredes de huesos. Allí, sentados contra el muro, había más figuras humanas. Pero al acercarnos, vimos que eran como el hombre que habíamos encontrado antes, personas atrapadas, con miradas huecas y labios secos, que apenas parecían tener conciencia de dónde estaban. Cada uno de ellos murmuraba algo ininteligible, palabras en idiomas que no comprendíamos. Retrocedimos, horrorizados,
pero cuando intentamos volver a la puerta, descubrimos que ésta se había cerrado. Estábamos atrapados con ellos, rodeados por esas miradas vacías y esas palabras susurradas que parecían arrastrarnos a un abismo de locura. Fue entonces cuando entendí que las catacumbas no eran solo un laberinto de huesos, sino algo más. Algo vivo. Algo que tenía hambre de almas. La puerta de hierro estaba cerrada. La idea de quedarnos atrapados en aquella sala nos dejó paralizados. A nuestro alrededor, las figuras inmóviles seguían murmurando en la penumbra, con voces que resonaban como ecos lejanos. En sus ojos vacíos vi algo peor que la muerte, era una desesperanza sin fin, como si ellos hubieran llegado aquí hacía años, siglos quizá, y hubieran perdido toda esperanza de escapar. Dani y yo intentamos abrir la puerta de nuevo, empujándola con todas nuestras fuerzas, pero era inútil. El sonido de nuestras respiraciones y el latido de nuestros corazones se mezclaban con los susurros. Fue entonces cuando escuchamos pasos aproximándose desde el pasillo detrás de la puerta, lentos y pesados, que se acercaban cada vez más. Miré a Dani, y ambos supimos que no podíamos quedarnos allí, atrapados con esas figuras inertes. En un impulso desesperado, rodeamos la sala y encontramos un pequeño túnel en la pared trasera. Era estrecho y descendía aún más en el subsuelo, pero no teníamos otra opción. Nos lanzamos a través de él, gateando en la oscuridad y sintiendo como el espacio se estrechaba a nuestro alrededor. La claustrofobia era insoportable y el aire era tan denso que cada respiración se volvía más difícil. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos al final del túnel y caímos en otro pasillo, más oscuro que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos extraños, grabados en la piedra de forma caótica. No reconocía ninguno de ellos, pero cada uno parecía proyectar una energía malévola. Era como si las paredes nos observaran, como si nos juzgaran por invadir este lugar que no nos pertenecía. A lo lejos, escuchamos algo arrastrándose. Dani me miró con los ojos llenos de miedo, pero no había tiempo para hablar. Empezamos a correr, intentando dejar atrás el sonido, aunque este parecía seguirnos cada vez más fuerte. Los túneles se alargaban interminablemente y cada giro nos devolvía a otro pasillo oscuro, sin señales de salida. El pánico era tan fuerte que sentía como si mi mente estuviera al borde de romperse. En un momento de desesperación, Dani tropezó y cayó, soltando un grito que resonó por los túneles. Me detuve y volví para ayudarlo a levantarse, pero entonces lo vi. Al final del pasillo, emergiendo de las sombras, estaba Mark, o algo que se parecía a él. Pero ya no era nuestro amigo. Su piel tenía un tono ceniciento, y sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de humanidad. La figura avanzó lentamente, con pasos rígidos, y detrás de él pude ver más sombras, cada una con un rostro conocido y vacío, más figuras que parecían arrastrarse en nuestra dirección. Eran personas que parecían haber sido absorbidas por las catacumbas, atrapadas en un estado de eterno tormento. ¡Corre!, le grité a Dani, y sin dudarlo, ambos nos lanzamos a correr por el pasillo, dejándolos atrás.
pero en mi mente, las imágenes de Mark y los otros nos perseguían. ¿Cuánto tiempo llevaban atrapados aquí, convertidos en esas sombras sin alma? El túnel comenzó a estrecharse nuevamente y el suelo se volvió irregular. Corrimos sin parar, aunque apenas podíamos respirar, y en cada giro el pánico aumentaba. Sentía que las paredes se cerraban sobre nosotros, como si quisieran tragarnos, y el olor a tierra y huesos llenaba mis pulmones. Mi cuerpo ya no respondía, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el agotamiento. De repente, un destello de luz apareció a lo lejos. Era tenue, apenas visible, pero suficiente para devolvernos una pizca de esperanza. La perseguimos, tropezando y resbalando, hasta que finalmente llegamos a un espacio abierto, una sala amplia con una abertura en el techo, por la que se colaba una pequeña corriente de aire fresco. La visión del exterior era lejana, pero tangible, y eso nos dio la fuerza para intentar trepar hacia ella. Danny fue el primero en intentarlo, aferrándose a las paredes con desesperación, buscando grietas y huecos que le permitieran subir. Yo lo seguí, sintiendo como mis piernas temblaban y mis manos se resbalaban en la piedra húmeda. La salida estaba cada vez más cerca y podíamos oler el aire de la superficie, pero entonces escuchamos el eco de aquellos pasos, cada vez más cerca. Miré hacia abajo y los vi. Las figuras estaban en la entrada de la sala, mirándonos con aquellos ojos vacíos, como si fueran sombras que se aferraban a nosotros. Su presencia absorbía la poca luz que había, y pude sentir el frío que emanaba de ellos, un frío que parecía congelar el alma misma. Mark estaba allí, entre ellos, con la mirada fija en nosotros, como si esperara algo, como si nos estuviera invitando a unirnos a ellos. Danny logró alcanzar el borde de la abertura y me tendió la mano. Me aferré a ella, mientras sentía que el peso de las sombras tiraba de mí hacia abajo. Usando cada gramo de fuerza que me quedaba, me impulsé hacia la salida y, finalmente, logré salir de las catacumbas. Nos arrastramos unos metros, jadeando y cubiertos de tierra, sintiendo el aire frío de la madrugada en nuestros rostros. La sensación de libertad fue tan intensa que casi no podía creer que realmente habíamos escapado. Pero cuando miré a Danny, vi en sus ojos el reflejo de mi propio terror. Ninguno de los dos dijo una palabra. Sabíamos que habíamos dejado algo allá abajo, una parte de nosotros, una sombra que jamás recuperaríamos. Aquellas catacumbas no eran un simple laberinto de huesos, eran un lugar vivo, un lugar que se alimentaba de quienes osaban adentrarse en su oscuridad. Esa misma noche, abandonamos París. Danny y yo nunca volvimos a hablar de lo que sucedió y evitamos cualquier intento de contacto con otros que, como nosotros, hubieran sobrevivido a ese abismo. Pero aún en mis peores pesadillas, escucho aquellos susurros, los rostros sin vida de mis amigos que nunca lograron escapar. Y sé que, en algún lugar bajo las calles de París, ellos siguen ahí, atrapados en un laberinto que no ofrece ninguna salida. Porque las catacumbas no dejan ir a nadie realmente. Solo te dejan huir un tiempo, llevándote consigo un eco oscuro que jamás te abandona.